Vamos a leerlo. Dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos, pero que se oiga unificado, bonito. Va. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Hasta ahí, hermanos. En la mañana yo les comentaba a los hermanos y les decía, si en este día usted y yo pudiéramos contar una maravilla de Dios, ¿qué diríamos? Que Él es santo. No, pero una maravilla en tu vida. Dice aquí, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Mi sanador, mi salvador, gracias a Dios por un nuevo día. Muy bien, y por eso dice, hermanos, contamos sus maravillas, hay que proclamarlas, pero también dice, nos hace una invitación y dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y usted y yo somos parte de su creación aquí en la tierra, pero somos su especial creación, su especial tesoro. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo de alabanza, este culto de adoración a nuestro Dios en sus manos. Bendito Padre Celestial, Rey de la Gloria, en esta mañana, tarde ya, Señor, queremos darte gracias, gracias, gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos estar aquí y en un mismo sentir, en familiar, es una extensión y una pequeña parte de la iglesia en un hogar, entonces vivámoslo y disfrutémoslo y no perdamos esta bendición. Ahora les invito a ponerse de pie y le dejo el lugar, a nuestros hermanos de la alabanza. Bienvenidos, iglesia, una vez más a su hogar, a su casa. ¿Y qué le parece si comenzamos este tiempo dando una ofrenda de palmas bien fuerte a nuestro Dios? Porque Él es bueno, amén. Amén. ¿Quién vive? Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificar al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra, glorificar al Creador, reconocer su grandeza, con alegría cantar de su poder y su gloria, servirle con regocijo, pues nos ha hecho sus hijos. Vamos fuerte, te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder, las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra
Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Te damos alabanza, Señor, te has vestido de honor y poder. Las naciones tributo darán a tu nombre por la eternidad, y tu reino la tierra cubrirá. Lo declaramos, Señor. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar esta alabanza. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré a mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Amén. Ciego estaba yo, no podía ver, el pecado me ató, pero el Dios del cielo me escuchó y Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Dulce gracia inunda hoy, su esperanza me levantó y él mi deuda ya pagó. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. Cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero me encontró. Cantaré por siempre de tu gran amor. Vamos a decir esto. Y esperanza hay más allá. Cantaré por la eternidad y a la muerte él venció. Oh, Jesucristo me salvó. Sí, Jesucristo me salvó. ¿Dónde están los salvos? Y cantaré por siempre de tu gran amor, alzaré mis manos y mi corazón. Yo perdido estaba, pero
¿Cuántos alabamos al poderoso de Israel? De día y de noche cantaremos al Rey de Reyes, amén. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Levanta una ofrenda de palmas a Dios. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Amén. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Sion. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios? Puedes levantar una ofrenda de palmas bien fuerte para Él. Amén, y esta ya no la sabemos porque Él es todopoderoso, amén. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso. Vamos una vez más, tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie. Oh, una última vez, tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como Él, amén. ¿Cuántos somos salvos por Cristo Jesús? Amén. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Vamos. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, 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 gritar. Quiero gritar, 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 gritar.
Levanta el grito más fuerte que tengas para Dios. Yo quiero gritar. Amén, aleluya. Amén. Amén. Y los muros caen en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice este canto: cuando yo le canto, la tierra se estremece y los muros caerán. Pero esto no es por nuestro nombre, sino es por el nombre de quien cantamos. ¿Y a quién le cantamos en esta mañana? A Cristo Jesús, a Jehová de los ejércitos. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés, ese mismo Dios que derribó la muralla, ese mismo Dios está aquí en este momento. ¿Por qué no levantas una ofrenda bien fuerte de alabanza, de palmas a Dios? Se estremece, los muros caerán. Y cuando le adoro, aún rompen las cadenas, los muros caerán. Vamos, y lo fuerte. Los muros caerán, los muros caerán. Mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Y cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas. Los muros, dilo fuerte, caerán, caerán. Y cuando yo grito, mis enemigos huyen. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos con nuestras palmas, fuerte. ¿Cuántos tenemos un Dios poderoso? Amén. Vamos a decirlo fuerte. Caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros, y caen los muros, caen los muros, caen los muros, caen los muros. Vamos a decirlo saltando, 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 los muros caerán.
los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. ¿Cuántos quieren seguir adorando el nombre de Dios? Amén. En el nombre de Jesús esos muros caen. Cualquier muro de división, cualquier cosa que quiera robarte el gozo, se cae en el nombre de Jesús, porque por Él somos salvos. Amén. Caen los muros, 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 caen los. Vamos a decirlo fuerte, saltando, 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 los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Y hay gratitud en nuestros corazones hacia aquel que es el Dios de nuestra salvación, el autor de la vida. Decimos esto: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tuya es la alabanza en mi corazón, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, tuya, toda tuya es mi canción.
Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Exaltado seas, Padre Santo. Exalta a tu Dios. Él no te deja, Él no te abandona. Siempre ha estado ahí con los brazos abiertos. Exalta al Padre. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Amén. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la gloria. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, y pronto volverás. Exaltado estás y coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús.
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y Cristo Jesús. Exalta a nuestro Rey en la intimidad de tu corazón. Te exaltamos a ti, Jesús. Nuestro Rey vuelve pronto por su iglesia y Él está con los brazos abiertos para que vengamos a adorarle, a abrazarle, a disfrutar de su presencia. Muchas veces podemos preguntar: Dios, ¿dónde estás en medio de esto? Dios, ¿por qué no te escucho? La pregunta correcta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Adoras a Dios por beneficio o por placer? Iglesia, que sea por placer, que adoremos a nuestro Dios por disfrutar, darle a Él, por disfrutar, entregarnos a Él. Él nos salvó, Él te rescató de donde estábamos. Él nos salvó, Él cargó nuestra cruz. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, gracias, preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, tú me salvaste. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, preciosa sangre. Gracias por la cruz, tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, gracias, Cristo, preciosa sangre. Tú me salvaste, me perdonaste. Oh, gracias, Cristo, por tu preciosa sangre. Y vuelvo a casa, a la casa de mi Padre, que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Amén. Y tu hijo, somos los hijos y las hijas de Dios. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria,
Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Iglesia, esta es una realidad. Estamos aquí para adorarle y para exaltar a nuestro Dios. No se trata de cualquier circunstancia que estemos viviendo, problema o situación. Se trata de convertirnos en los hombres, en las mujeres que necesitan de Dios. Amén. Amén. Es darnos la vida, Señor, y el poder para sustentarla. Dios, porque eres el creador de este vasto, inmenso universo y lo sustentas con el poder de tu palabra, y tu diestra nos sostiene, tu diestra nos mantiene y tu diestra nos acompaña cada día. En esta mañana anhelamos, Señor, leer tu palabra. Anhelamos meditarla y también anhelamos escucharla. Disponemos nuestro corazón para que tu presencia, precioso Espíritu Santo, quien se encarga de convencer de juicio y de pecado, seas tú el que hable a nuestro corazón y seas propicio a cada necesidad. En el nombre de Jesús disponemos nuestras vidas en esta preciosa mañana. Amén y amén. Hermanos, pues qué gozo y qué privilegio, gracias a Dios y a nuestro pastor que nos da esta oportunidad para estar esta mañana con ustedes. Es una mañana especial, ¿por qué? Porque vamos a dedicar este tiempo a meditar en la palabra de Dios. Por ahí habrán recibido un título por ahí en nuestros boletines que dice La familia de Dios. ¿Sí lo leyeron por ahí? Muy bien, quiero pedirles que me acompañen a escuchar esto que les voy a compartir. Viernes 14 de diciembre de 1990. Recibí la llamada de una amiga diciéndome que tenía un regalo especial para mí, pero que debía ir a su casa para que ella pudiera entregármelo. Me citó a las 7 de la noche en su casa. Llegué puntualmente, pues obvio iba por un regalo. Después de un afectuoso saludo, puso en mis manos una Biblia nueva que olía de una manera muy especial, como el olor que tienen todos los libros nuevos. En ella había puesto una dedicatoria y lo mejor fue que ella lo había comprado con su sueldo, uno de sus primeros salarios, pues había apenas ingresado a trabajar. Era la primera Biblia que había tenido en mis manos y después de hojearla un poco me invitó a una habitación contigua donde se encontraba un grupo de personas listas para iniciar una reunión. Ellos la llamaban grupo familiar. Esta inició con una breve bienvenida a las personas nuevas, entre las cuales yo me encontraba. Tras una oración, el encargado tomó una guitarra y dirigió 3 cantos. Debo agregar que el joven tocaba muy bien y además tenía una voz excelente, fuerte y entonada. Entre los cantos entonó uno llamado Los carros del faraón. Luego de una explicación bíblica, el joven hizo la invitación de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mencionó que eso significaba que Dios entraría en el corazón de que lo invitara y le daría una nueva vida. Guió una oración que repetí y recuerdo haber sentido un calor muy especial. A partir de ese día mi vida cambió drásticamente y comencé a asistir a ese hogar cada viernes a las 7 de la tarde y pronto al templo en el que hoy nos encontramos ustedes y yo. Y fui bautizada en marzo de 1991. Hermanos y hermanas, los grupos familiares para mí tienen un especial encanto y atractivo, puesto que yo conocí a nuestro Señor en un grupo familiar. En ese tiempo no estaba tan formalmente instituidos los grupos familiares. De hecho, era iniciativa de los miembros que reunían e invitaban a sus vecinos y hacían la reunión. Entonces, en ese tiempo fue el hogar de la familia Medina Soto, hogar donde más de 70 personas han recibido a Jesús al día de hoy. Entonces, hermanos, el grupo familiar
es un método, es un sistema que vamos a repasar el día de hoy. Los quiero acompañar con pedir que veamos la primera diapositiva, la familia de Dios. El grupo familiar es un método que al día de hoy nuestra iglesia Aposento Alto utiliza para la evangelización. En ese tiempo, en el 91, la hermana Pili después me invitó a participar en un grupo dando clases a los niños. Ya en marzo estaba yo dando clases a los niños y fue una experiencia maravillosa. Después llegué a dar clases a 6 grupos en la semana, 6 grupos de niños. En ese tiempo no era tan difícil juntar a los niños. Los que los recordarán, hermana Pili, llegábamos a juntar hasta 36 niños allá en lo que es Minas Coyote hacia arriba. En otro grupo con la hermana Mari en la casa de Vicente Santiago, allí teníamos hasta 26, 30 niños. Ahora pues ya es más difícil. En primera ya tienen menos niños y en segunda pues ya no nos los prestan tan fácilmente. Pero hermanos, los grupos familiares han sido un medio por el cual Dios ha usado, usa y usará para agregar a quien ha de ser salvo a su iglesia y formar parte de la familia de Dios, ¿sí? Número 2, hermanos, los grupos familiares vamos todos a buscarlo en nuestro libro, que de hecho debemos ya estar terminando, Hechos, capítulo 5, versículo 42. Es un sistema que tiene base bíblica. Todo lo que ustedes y yo hagamos debe de tener una base bíblica. Hechos, capítulo 5, verso 42. ¿Ya lo tienen? Muy bien, ¿qué les parece si lo leemos a la de 3? Todos juntos. 1, 2, 3. Y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. En este pequeño versículo está la base bíblica para los grupos familiares. Dice que todos los días, no solamente por el templo, sino en las casas, ¿sí? Dice que no cesaban, es decir, que era algo constante. Y luego, ¿qué era lo que se hacía, hermanos, desde el inicio de la iglesia? Enseñar y predicar a Jesús. Es decir, en nuestro grupo no debemos de estar haciendo otras cosas, sino enseñar y predicar a Jesús, que como lo vamos a recordar también en los versículos anteriores, la iglesia tenía en común muchas cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y comían juntos, algo que nos encanta como cristianos, comer y convivir juntos, porque hay oportunidad de platicar con el hermano, de externar cómo nos sentimos y de entablar sanas y buenas amistades que se van haciendo más profundas, a las que les podemos confiar incluso detalles ya muy íntimos de nuestra vida para que nos apoyen, ¿qué? A orar, ¿verdad? Muy bien, entonces, familia puede describirse como, o lo vamos a encontrar en nuestro diccionario, como personas normalmente unidas por lazos legales que conviven y tienen un proyecto de vida en común. Pero hablando de la familia de Cristo, de la familia de Dios, y tomando en cuenta Hechos, ¿qué diríamos? Grupo de personas que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que tienen en común todas las cosas, muchas cosas, y un proyecto de vida en común, que es los grupos familiares. Eso es algo que tenemos en común, pero tristemente hoy en día hay varios hermanos, y debo decir que somos de los más viejos, que no estamos ahorita constantemente en un grupo familiar. Pero vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver qué más podemos aprender o recordar hoy. ¿Qué les parece la definición de un grupo familiar? Va a aparecer en la tercera diapositiva y dice así: grupos abiertos enfocados a la evangelización que están entrelazados en la vida misma de la iglesia. Se reúnen un día, y en algunas iglesias lo hacen 2 veces a la semana, para edificarse los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo y para extender el evangelio a aquellos que no
conocen a Jesús. Es necesario repasar un poquito más detenidamente la definición. Grupos abiertos, es decir, hombres, mujeres y niños, son invitados a los grupos familiares para la evangelización y están entrelazados con la vida de la iglesia, es decir, no es algo ajeno, es un ministerio dirigido y coordinado, administrado por la iglesia. Hay una reunión una vez a la semana. Antes se tenían 2 reuniones donde solamente se reunía el anfitrión y el siervo para planear la reunión. Eso ayudaba mucho a los grupos familiares, pero creo que hoy cada día estamos más llenos de actividades que hace 30 años, les estoy hablando de hace 30 años. Hace 30 años, después de haber 5 grupos en la iglesia, el ministerio en ese tiempo, encargados de la iglesia, asistieron a un congreso a la ciudad de Puebla. Puebla había experimentado, a esa iglesia en la que asistimos, un crecimiento enorme, un avivamiento enorme, que después de 15 grupos ellos llegaron a tener 150, o sea, al 100 por 1. Y cuando nosotros fuimos al congreso, nos mostraron el lugar de donde se estaban reuniendo y el nuevo lugar, que era un auditorio enorme donde cabrían 1,200 personas. Ya tenían 150 grupos, tenían en ese tiempo 35 supervisores y toda la iglesia estaba sumada. Si nosotros lo pensamos, para que nosotros experimentemos ese avivamiento, ¿qué nos está faltando? Creo que para empezar ahí, toda la iglesia estaba sumada, todos los miembros de la iglesia estaban participando como miembros, como anfitriones, como siervos, como secretarios, como tesoreros, estaban participando en la visión, estaban sumados en la visión. Entonces, al mismo tiempo en las reuniones recibimos, hermanos, ustedes los que asisten a sus grupos familiares pueden dar testimonio de esto, recibimos edificación unos por otros, porque unos con otros, no solo el siervo es edificado, también el que invita a alguien y que después de varias semanas por fin logra aceptar la invitación, porque a veces decimos, es que sí invito, pero no acuden. Ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. Número 4, hermanos, propósito. El propósito de los grupos. Hermanos, nuestros grupos familiares no debe de ser como en ese tiempo decía una señorita, para ir a cenar. Una de las invitadas que yo comencé a llevar a mi grupo familiar y que de hecho ya es miembro de esta iglesia y que de hecho ya asiste aquí, de hecho anda por ahí, decía, es que nos dan bien rico de cenar porque la hermana se lucía en el refrigerio. Entonces, pero no debe de ser la principal motivación, ¿sí? De hecho, ni siquiera debería de ser eso, por eso aconsejan que sea café y galletas, para que no entremos por ahí. Muy bien, 5, crecimiento de la iglesia, no solo en un número. Hermanos, ¿me pasas los libros? No solo números, hay un ministerio grande de Paul, ya nos lo ha compartido también nuestro pastor, que en ese tiempo la iglesia leímos este libro, los viejitos nos acordamos, los grupos familiares y el crecimiento de la iglesia, y también leímos el de mucho más que números, porque no es solamente números, que sí es la idea, ¿verdad? Sí queremos ser más, pero vamos a hablar en un crecimiento integral. En los grupos familiares, la gente, los cristianos debemos crecer de manera integral. Tenemos ahí donde dice invitado, visita. Después de visita, ¿qué vemos? Se convierte en un creyente porque recibe a Jesucristo. Muy bien. Después se convierte en un miembro, ¿sí? Lo ideal es que después de tiempo o no, aquí vamos a variar. Por ejemplo, yo fui de las personas y acepté a Cristo en diciembre, yo ya en febrero ya estaba asistiendo y en marzo ya estaba dando clases, pero Dios tiene cada uno experimentamos crecimiento diferente. Por ejemplo, mi invitada, ella comenzó a asistir en septiembre a lo que es nuestra reunión y asistió hasta el siguiente año a la iglesia. Actualmente ya tiene un ministerio en la iglesia, tiene hijos y ya están aquí ellos, pero
no todos tenemos un crecimiento igual, porque Dios nos ha hecho diferentes. No podemos pedirle a la gente que sea igual que nosotros. Creo que ya se los he dicho, ese es un grave error y una frustración enorme si queremos que la gente sea como nosotros. Imagínense, 2 de nosotros, el pobrecito mundo. No, cada uno somos diferentes, entonces tenemos diferente forma de ir creciendo. Pero vamos ahí entonces cuando ya se convierte en miembro. Después, en un servidor. Este miembro que ya está comprometido con la iglesia local comienza a servir en un ministerio, ¿sí? Ya está de maestro, ya está de decán, en la cocina, ya estamos hablando de un servidor. Y después, ya consolidado. ¿Qué quiere decir eso? Que con un tiempo, después de pruebas, de situaciones difíciles, ha dicho: no importa, yo y mi casa seguiremos a Jehová, y se convierte finalmente en un líder. Y eso no es exclusivo. De hecho, antes se les llamaba líderes a los siervos de célula. Ya después se les puso ese nombre de siervos, que al final me gusta mucho el eslogan del seminario porque dice: capacitando líderes para convertirlos en siervos. Entonces al final me parece que el nombre de siervo está muy acorde a lo que deseamos y a lo que anhelamos que un siervo de célula haga en su grupo familiar. Al día de hoy nuestra iglesia tiene ¿cuántos grupos, Mileti? 25. Tenemos uno nuevo con la familia Salvador Ojeda. Se animaron y me gusta esa idea de que el papá les enseñe la Biblia a sus propios hijos, porque son sus principales asistentes, ¿sí? Aún no se han agregado más familias, pero ¿y qué impide? Esta familia ya inició su grupo familiar, ¿sí? Ahora, quiero que me acompañen entonces a recordar, hermano, todos sabemos Mateo 28, 18 al 20, que dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Hermanos, los grupos familiares cumplen este principio bíblico de evangelización. Vamos en el número 7. La iglesia se reúne en el templo y en las casas, pero quiero que ahora juntos, además de las citas que aparecen allí, como son varias, pero quiero guiarlos, por favor, todos a Mateo 9:10. Mateo 9:10. Mateo, capítulo 9, versículo 10. Tenemos a nuestro amado Salvador Jesús y dice 9:10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Al verso 10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa, ¿en dónde? He aquí que muchos publicanos y pecadores se reunieron en esa casa. ¿Se dan cuenta uno de los principales propósitos que cumplen los grupos familiares? Gente que difícilmente acude a una iglesia cristiana, sí acude con mayor facilidad a un hogar. ¿Y qué tipo de personas se reunieron a un lado de Jesús? Publicanos y pecadores. El principal propósito de un grupo familiar es invitar a gente que no conozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Ahora, este texto de nuestro Señor Jesús, no nos debemos pensar que en ese momento del Nuevo Testamento apareció la idea de administrar la iglesia por medio de grupos. Lo vamos a encontrar en el Éxodo capítulo 18, versículo 13 a 26, donde después de que Dios había usado la vida de Moisés para liberar al pueblo de Egipto, ahora su pueblo libre estaba acudiendo a Moisés, que se había sentado pues en el asiento judicial, de modo que el pueblo acudía a él para recibir consejo.
Éxodo 18, 13 hasta el 26. Recibe la agradable visita de su suegro, que lo ve tan afligido y tan cansado y que le dice: esto que estás haciendo no está bien, vas a acabar exhausto y el pueblo también. Mejor busca líderes que sean liderando a cargo de grupos de miles, de 100, de 50 y de 10. Entonces, la idea de los grupos familiares no es algo que apareció así de la nada, como nada en el pueblo de Dios y como nada en nuestro Dios. Todo tiene un plan y todo tiene un propósito. Así que la razón de los grupos familiares, hermanos, es la evangelización, y una evangelización ¿cómo? Eficaz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces podemos tener ideas incorrectas y si nosotros preparamos un tema solitos, a lo mejor la regamos. Por eso se nos comparte un bosquejo para que la enseñanza sea uniforme y que sea bíblica, puesto que está preparada previamente con atención, que lo que se comparta sea bíblico. ¿Los testimonios son válidos? Sí, pero no pueden ser, no, cada quien tenemos nuestro testimonio, entonces no son tan útiles en todos los grupos. Entonces es por eso que tenemos nuestro momento y nuestra enseñanza. Sí, es edificante y muy consolador escuchar diferentes testimonios, pero nuestra base siempre debe de ser bíblica, no experiencia personal. Esa ayude, esa nutre, pero nuestra base siempre debe de ser bíblica. Por eso nuestro grupo nos provee una forma de una evangelización eficaz, ¿sí? Los grupos están encaminados a eso. Ahora, díganme ustedes, les voy a hacer una pregunta. Si ustedes tuvieran la curación o la medicamento o cómo sanar a la gente de cáncer, ¿qué harían? ¿O se la quedaría usted nada más, hermano? Y entonces, hermanos, ¿por qué a nuestra altura, a nosotros, a esta altura del día de hoy, el evangelismo ha sido algo que hemos menguado? Hemos perdido ese interés, esa sensación de alarma, esa sensación de urgencia, de apremio, ¿sí? Y hermanos, el evangelismo es la respuesta más apremiante para el ser humano, aun cuando tuviéramos la cura para el cáncer. Si no se muere de cáncer, se muere de otra cosa. Pero el evangelismo es la respuesta más apremiante para el ser humano, ya que el hombre tiene una necesidad, hermanos, de perdón, necesidad de amor, necesidad de paz, necesidad de seguridad, necesidad de fortaleza y de gozo verdadero. Entonces, el evangelio hace eso, nos da eso, la seguridad verdadera, el amor verdadero, un amor que no es condicionado, hermanos, es un amor que Dios nos brinda exactamente así como somos, no nos pide que cambiemos. ¿Cuánta gente te dice, pues ahora que cambies me hablas? O yo contigo ya no quiero nada, pero Dios así exactamente como somos, nos potencializa para cambiar porque nos ama como somos y nos ofrece una forma mejor para ser, y ese amor incondicional es el que sí nos motiva a ser diferentes. Hermanos, si nuestro grupo no está alcanzando a sus familiares, a sus vecinos y a sus amigos, estamos perdiendo la razón de ser. Y nosotros como cristianos igual. Si no estamos alcanzando a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a nuestros amigos, estamos perdiendo la razón de ser discípulos de Cristo. Los miembros de un grupo familiar, como el siervo, el anfitrión y cada persona debe anhelar que sus familiares sean salvos, que sus vecinos, que sus amigos. Debemos tener amor
por las personas y preocuparnos y ocuparnos de ellos, de invitarlos, de ir a buscarlos. Recuerden la parábola de la oveja perdida, es ir a buscarlos. Ellos no van a venir. Los grupos familiares es la iglesia hacia afuera, hacia la necesidad que tienen las personas. Ahora, ¿cómo esperar un avivamiento semejante al que les comparto de esta iglesia de Puebla? Y la verdad es que esta iglesia también experimentó un avivamiento después de este congreso al que acudimos, ¿sí? Después de ser 5 o 7 grupos, llegamos a ser 36 grupos y llegamos a tener 3 supervisores en los grupos. Ahora, yo trataba de recordar entre cuáles cosas fueron las que influyeron para que eso pasara, porque dije, pues hay que, de todo lo pasado, lo bueno, pues hay que replicarlo, hay que buscar qué pasaba. Número 1, hermanos, era difícil encontrar lo que yo les mencionaba, un miembro que no estuviera acudiendo a un grupo familiar. Se podían contar con la mano izquierda. Así que si anhelamos un avivamiento en nuestros grupos familiares, a partir de hoy, domingo 23 de julio, todos ustedes y yo tenemos que estar integrados en un grupo familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo escuchan ese reto? Al día de hoy tiene ubicado ya un grupo a donde le queda accesible, cerca, acudir por el día y el horario. Si no lo tiene hoy, puede acercarse con nuestra hermana Leti y decirle: hermana, yo vivo aquí, ¿dónde debo asistir? Porque es necesario que yo sea parte de ese avivamiento. O sea, ustedes y yo somos unos agentes importantes para que este avivamiento se lleve a cabo. Porque ustedes han escuchado ese canto de Dios manda la lluvia. Pero ¿a quién Dios le va a mandar la lluvia? ¿A aquel que no ha salido ni a sembrar? ¿O aquel que ya salió a preparar el terreno, ha puesto la semilla y está esperando la lluvia? Ustedes digan, hasta por pura lógica, nuestro mundo natural nos enseña las cosas espirituales de una manera muy clara. No podemos anhelar un avivamiento si no estamos haciendo nuestra parte. Dios lo puede hacer, claro. Dios hizo hablar a una burra, así que creo que Dios podría hacerlo, pero no es el plan. Dios quiere que ustedes y yo nos sumemos a sus propósitos, a sus caminos, ¿sí? Entonces, les mencioné entonces, son 3 cosas las que les voy a mencionar. Y yo me preguntaba, ¿tenía que ver con el ministerio de un hombre ungido por Dios? Que creen que no necesariamente, no era eso, sino algo que era porque imaginen que fuera eso, no, jamás va a ser a través de un solo hombre. Recibimos un reto, por ahí les van a compartir una hoja, de la que también todos nos sumamos, ¿sí? Van a ir recibiendo una hoja. Nos sumamos a hacer una lista de oración. Con facilidad oramos por alguien y se nos olvida seguir orando. De la amiga que les compartí en mi introducción, oró por mí, ustedes la conocieron, que nos trajeron una ofrenda de su iglesia. Mi amiga Cristi oró por mí 5 años. Ella conoció a Jesús cuando iba en 3º de secundaria. Yo conocí a Jesús hasta que entré en 1º de universidad. Para esto pasaron 5 años. En pláticas yo sé, ella me comparte, no oraba a diario, pero sí oró constantemente por mí. ¿Y cuántos años se tardó? 5 años en responder esa petición de su corazón. En esa hoja que usted está recibiendo va a notar el nombre de la persona por la que deseamos orar para que Dios se revele. Porque recuerden, nosotros podemos compartir, podemos hablar, pero es Dios el que hace la obra de conversión. Tu responsabilidad y la mía es ir a buscarlos, es ir a invitarlos, pero es la oración la que va a hacer que Dios obre en su corazón de la persona. Ahora, ahí pudiéramos decir, bueno, pero que Dios no tiene el poder para
que Él crea sin que llore? Es muy probable que sí, hermano, pero usted se va a perder el privilegio de ser parte de esa conversión, de ser parte del avivamiento, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener que entrar en este detalle. Espero ser cuidadosa y no desviarnos del tema, pero estamos orando por familiares, por amigos y por vecinos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la forma en la que estás orando por ellos? ¿Qué pides? Recuerden que hemos aprendido en nuestros miércoles de oración a ser específicos, a tener una lista. Debemos de saber cómo orar por los que no son creyentes, por amigos, familiares y vecinos. Estas personas a las que les hablamos de Dios y que invitamos al grupo, a veces te dirán, es que yo sí creo en Dios. ¿Sí les dicen así, hermanos, cuando han compartido? Es que quiero compartirte de Dios y, es que yo sí creo. ¿A poco no? Y les pueden decir incluso, hasta oro, también rezo. Entonces ahí va la pregunta que puedes hacerle. ¿Y cuál es el Dios al que tú oras? Esa pregunta a mí me ha ayudado mucho para que esas personas que dicen, es que sí, creo en Dios, se queden callados. Cuando les pregunto, ¿y cuál es el Dios al que tú oras? Porque se tardan. Algunos muy vivaraches empiezan, pues al que me han enseñado, el que mi mamá me dijo, y ahí ya empiezan a titubear. Pero pregunta clave, ¿y cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Y cuál es el Dios al que tú oras? Qué interesante va a ser cuando ustedes puedan poner en práctica esa pregunta. Ahora, esa es una sugerencia. Yo sé que ustedes pueden tener otras, pero esto es algo que los invito a que hagan. Aprendí de un predicador, hermanos, que después de preguntarles cuál es el Dios en quien tú crees o cuál es el Dios a que tú oras, es muy posible que vamos a descubrir una gran verdad. En palabras de este predicador Charles, muchos han creado en su mente un Dios de acuerdo a su forma de vivir, a su estilo de vida. Un Dios acorde a la forma a lo que ellos quieren hacer. No creen en un Dios y no creen en el Dios de la Biblia. Ahí es donde nos van a dar la entrada, hermanos, para compartir, porque no creen en el Dios de la Biblia, que es santo, eterno, Dios todopoderoso. Porque para empezar, cuando ustedes les dicen, ¿y cómo es el Dios? No les dicen eso. No les dicen, creo en un Dios santo, eterno y Dios todopoderoso, sino que creen en un Dios de acuerdo a su forma de vivir. Ahora, pero este asunto es un asunto importante, hermanos, muy serio, porque es un Dios que ellos han creado en su mente, que les dice que está bien que vayan a donde van, que está de acuerdo que beban lo que quieren beber, que está de acuerdo que ellos vean lo que quieren ver, que están de acuerdo con las relaciones sexuales que quieren tener, un Dios que les cuadra a la perfección. Pero hay un problema cuando la iglesia no está compartiendo a Dios, precisamente porque también está cometiendo este error. ¿Qué problema es cuando como miembros de la iglesia también nos creamos un Dios en nuestra propia mente? Un Dios diferente al que nos está enseñando la Biblia, un Dios santo, justo, un Dios de juicio, un Dios que odia el pecado y un Dios que no sigue mis propósitos, ni mis deseos, ni mis caminos. Entonces, a veces detenemos de compartir nuestra fe porque perdemos la vista del Dios de la Biblia. Algo que como creyente debemos cuidar es caer en esto, hermanos, en este mismo error y crear a un Dios que está de acuerdo con mis deseos, es decir, si yo tengo ganas, y a mi forma de vivir, es decir, que no pasa nada con lo que yo hago, que yo puedo hacer todo tipo de cosas de lunes a sábado ignorando lo que Dios me enseña en su palabra, ignorando la manera de relacionarme con las personas, ignorando el estándar moral que Él desea para sus hijos y el domingo intentar vivir una vida cristiana, ya que eso
va a hacer que perdamos la oportunidad de vivir un gozo genuino, viviendo una vida llena de placeres pasajeros, viviendo una vida perdiéndonos de cosas que realmente son abundantes, que no tienen carencia, que no caducan por placeres temporales. Entonces, cuando nos perdemos y también cometemos el error de la gente que no es creyente y de formarnos un Dios en nuestra mente muy diferente al Dios de la Biblia, hermanos, pues nos perdemos el propósito por el cual Dios nos ha creado y que nos ha llamado, y cómo podemos compartir además a los demás de un Dios vivo. Por eso se va apagando esa llama de esa urgencia de predicarles, de hablarles a los demás de un Dios de amor, porque ya se me olvida que es un Dios de amor, que es un Dios de misericordia, que es un Dios que odia el pecado. Más bien entonces yo me hago a la forma de ellos, y cómo los voy a traer a ese Dios que no está de acuerdo con el pecado. Y principalmente, hermanos, ¿por qué es malo? Porque es un Dios duro. ¿Saben cuál es la motivación, entre otras que encuentro en la Biblia, por la cual Dios desea que ustedes y yo nos alejemos del pecado? Es por la capacidad que éste tiene para destruir su creación. Es por la capacidad que el pecado tiene para destruir lo que Dios quiere hacer de ti, en el hombre y en la mujer que Dios quiere que tú te conviertas. Creo que una de las razones principales por las que más Dios odia el pecado, por esa capacidad que tiene para destruir a su hermosa creación, que Él ama de manera incondicional. Entonces, hermanos, bien, ya haciendo este paréntesis, hablábamos de cómo orar por las personas para que puedan experimentar la salvación. Ellos van a experimentar la salvación y nosotros debemos seguir experimentando la santificación. En una ocasión, cuando compartí también, recuerdan los que estaban, que pusimos el ejemplo de una copa y la llenamos de aserrín y le fuimos vaciando agua, y como en la fuente de agua no se detenía, el aserrín que estaba hasta abajo de la copa, ¿qué hacía? Se salió, y cuando intentamos echarle más aserrín, ¿qué pasaba? No llegaba al fondo de la copa, sino que el mismo chorro del agua lo sacaba. ¿Sí? Es un ejemplo. Si ustedes y yo ya somos salvos, porque ya hemos creído en Cristo y no tenemos que hacer nada para ser dignos de esa salvación, porque ni podríamos, pero ya somos salvos, hemos entrado ahora en el proceso de santificación. Recuerden la definición: santo, ser cada día más apartado del pecado, más cerca de la voluntad de Dios. Todos aquí continuamos batallando con el pecado, pero si ya tenemos 10 años de cristianos, 20 años o 30 años, sí debe de haber una superación, y debemos de ir superando pecados. Debemos de ser más santos para agradar a Dios, con ese único propósito de buscar agradar a Dios, pero también, sobre todo, para conocerlo más. Conocer a Dios. Debemos orar entonces, hermanos, teniendo en mente al Dios que oramos. Ya se lo preguntamos a ellos. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que tener en mente a qué Dios estamos orando. Al Dios que creó el universo, el cielo, la tierra y todo lo que en ella hay. Y el Dios que la sustenta con el poder de su palabra, no abandona a su creación. Al Dios que liberó a su pueblo después de esclavitud, al Dios que derribó el muro de Jericó y le dio la batalla ganada a su pueblo sin hacer nada. Pero el pueblo se preparó. ¿Recuerdan esas lecturas? Son de esas lecturas que cuando las vuelves a leer, o sea, el pueblo estaba listo, le pidió Dios al pueblo que estuviera listo, que estuviera parado, pero Dios le dio la victoria. Es decir, no vamos a poder experimentar la victoria de parte de Dios si nosotros no nos alistamos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta al Dios al que oramos, un Dios que pelea por ti y por mí, que no nos deja solos en nuestras batallas diarias.
un Dios que nos dio a Jesucristo por medio de quien podemos ser salvos. Pero recuerden que es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios que escucha nuestras oraciones y responde. Por lo tanto, parte de la forma de orar es no solamente hablar tú, orar y orar y orar. Hay que tomarnos el tiempo para esperar la respuesta de Dios, porque si nada más estamos orando y orando es, ya lo hemos oído, un monólogo. Entonces, oramos recordando a qué Dios estamos orando. A Dios que sanó a una mujer que llevaba más de 12 años con un flujo de sangre, gastando todo lo que tenía, y bastó con que se acercara con fe. ¿Sí? Al Dios que sanó a la hija, resucitó a la hija de Lázaro. Al Dios que a la hija de Jairo, al Dios que resucitó a Lázaro. A ese Dios oramos, a ese Dios de la Biblia, a ese Dios predicamos. Entonces, cuando oramos, tenemos que tener en mente que a ese Dios es a quien estamos orando por las personas que vamos a anotar en esa lista. Después de estar orando por ellos, hay que ir a invitarlos. ¿Sí? Ahora, debemos recordar también una cosa más. Ese Dios, ¿qué no tolera? ¿Qué no le agrada? El pecado. Pero ese pecado lo puede, ¿qué? Y lo hace, lo perdona. Pero ¿qué es necesario para poder recibir el perdón de ese pecado? Arrepentirnos. Es un pecado que no apapachamos. Dios no va a poder perdonar un pecado que apapachamos y que no queremos dejar. Pues es un Dios que no va a tolerar ese pecado, ya lo dijimos, porque nos destruye a la gente que Él ama y nos aleja de vivir la vida que Él tiene para ustedes y para mí, y de sentir y experimentar la vida abundante. Esa vida que Jesús le ofreció a la samaritana, ¿recuerdan cómo les dijo? Es una vida que brota, ¿sí? Una fuente de agua viva, ¿sí? Que no caduca. Cualquier otro placer que podamos disfrutar en la vida tiene fecha de caducidad, y unas más que otras, y aparte otros cobran un precio muy caro, pero todos esos placeres son momentáneos. La vida que Dios nos ofrece es una vida que nos hará sentirnos feliz en medio de cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿Sí? Hermanos, entonces, es el principal propósito de nuestros grupos familiares el compartir a nuestros familiares, amigos y vecinos, que si creen en un Dios que se ajusta a lo que ellos creen, les tenemos que decir que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia y tenemos que hablarles. Ahora, también nos sirve que ellos entiendan y nos digan a qué Dios oran, porque es un Dios que no puede prometerles nada. Es un Dios que no puede hacer nada por ellos. Es un Dios que se ha ajustado a ellos y que solamente existe en su mente. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay tanto valor al compartir las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque les estamos hablando de un Dios que sí tiene el poder para salvarlo, que sí tiene el amor suficiente para perdonar el pecado que le han dicho que es pecado mortal. ¿Cuántas personas viven con un gran sentimiento de culpa y sienten y cada domingo están pidiendo perdón por el mismo pecado porque les han dicho que su pecado es un pecado mortal? Esas personas necesitan escuchar las nuevas de salvación, y consiste en anunciar que ustedes y yo anunciemos a un Dios eterno, que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, que es la verdad, que solo Jesús es la vida y solo Jesús es el camino al Padre por el cual podemos tener la salvación verdadera. Recordarle que no le estamos hablando de una religión, recordarle que estamos hablándole de un Dios vivo y verdadero que le ama y que tiene un plan para su vida, hermanos. Por lo que es importante, hermanos, que hagamos esta lista de oración, porque con frecuencia y facilidad olvidamos que estamos orando.
Entonces, tenerla ahí presente, orar por las personas que anhelamos que no vayan al infierno, a una vida segura sin Cristo, si no le reconocen al día de hoy. Por eso, hermanos, les animo a que esa hoja la vayan llenando con nombres, incluso si habrá quien hasta necesite más de una, pero no puede ser que no podamos poner ni siquiera el nombre de una persona. Ponemos la fecha y sigamos constante en la oración a Jesús, porque es Él el que se encarga de cambiar los corazones, de convencernos de juicio y de pecado, y el único que puede dar la salvación al ser humano. Y recuerden, aun cuando tuviéramos la cura del cáncer, es algo que no vamos a tener. Hermanos, tenemos algo más valioso que eso. Tenemos el Evangelio y la gente lo necesita hoy más que nunca, aunque no lo reconozcan. Es nuestra tarea hacerles ver la necesidad de reconocer el Evangelio. Estemos orando, hermanos, y estemos confiando en que Dios va a responder con cosas grandes. ¿Cómo vamos a orar? Recordando que es Dios el creador que hizo la tierra. Él tuvo el poder y tomó la decisión de destruirla con un diluvio. ¿Recuerdan? Después, con una familia, creó nuevamente todo el universo lleno de personas. Interesante, volvió a través de una familia. Hermanos, nuestro universo tiene base en la familia. Por eso es que la familia es fuertemente atacada. Por eso es que cada vez los jóvenes se convencen que pueden formar una familia sin casarse. Dicen, es que eso está bien. A lo mejor no lo dicen, pero lo hacen. Hermanos, la familia es la base de la sociedad. Si el enemigo logra destruir la idea de la familia, ya destruyó al ser humano. Si Dios lo construyó a partir de la familia, imagínense el interés del enemigo de destruir las familias. De 100 matrimonios, hoy en día 75 se divorcian. Y muy poco porcentaje experimenta una vida feliz. Lo veíamos, hermanos, los que pudimos estar en la cena de matrimonios, qué cátedra nos compartió el maestro Jesús Villagrán. La importancia de la familia, que el padre y la madre lleven a cabo sus roles, sin estarse peleando uno por el otro, cada quien con lo que le tocó, cada quien tiene mucho que hacer, ¿sí? Hermanos, entonces, en oración, pero hermanos, la oración es un asunto serio. En primera, porque a quién estamos orando, ¿sí? En segunda, porque la oración tiene poder. Oh, sí, hermanos, tiene poder, y los que no lo han experimentado es porque dejamos muy rápido de orar. Los que venimos los miércoles hemos podido hacer también una lista de las oraciones que Dios ha respondido, porque Dios responde las oraciones, a veces no como nosotros queremos. Lo que he aprendido orando a Dios es que hay que ajustar, hay cosas que se tienen que ajustar hasta que la petición que hay en nuestro corazón, Dios la conceda. Pero Dios contesta con cosas grandes y ocultas que no conocemos y que no entendemos. Por eso debemos orar sin cesar, porque es Dios el que hace la obra en el ser humano. Orar entonces, hermanos, es de todo corazón. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar que Dios sea agradándose de lo que nosotros estamos orando. De hecho, cuando ustedes y yo oramos, estamos honrando el nombre de Dios. Estamos reconociendo que ustedes y yo no tenemos el poder para hacer las cosas. Hermanos, oremos por personas para que Dios se revele a ellas y las convenza de juicio y de pecado, y que las agregue a nuestros grupos familiares. Pero recuerden, hoy 23 de julio, todos ustedes y yo, al siguiente domingo, que es 30, debimos habernos ya integrado a un grupo familiar
O ustedes respóndanme. ¿No quieren un avivamiento de parte de Dios? Como ya la iglesia lo ha experimentado y como otras iglesias lo han experimentado, ¿lo quieren, hermanos? ¿De verdad quieren un avivamiento de parte de Dios? Es estar sumados todos a un grupo familiar. Es estar orando por nuestros amigos, familiares y vecinos. Y confiar y recordar que al Dios que oramos es el Dios santo, justo y Dios todopoderoso. Vamos a orar, hermanos. Dios, en esta mañana podemos reconocer que los grupos familiares han nacido desde tu mismo corazón. Cuando tú creaste la nueva generación, la creaste a partir de una familia que es muy probable que sea como nosotros, imperfecta, pero con un anhelo sincero de que más personas te conozcan. Padre, tal vez nuestro primer motivo de oración en esta ya tarde sea que avives en nosotros un anhelo y un amor genuino por aquellos que no te conocen, para que vuelvas a sensibilizar nuestros corazones por esa urgencia de todas estas personas que no te conocen y que van directo a una eternidad sin ti. Padre, tal vez sea necesario porque el motivo inicial sea que hoy tú pongas en nosotros como iglesia un anhelo de todo corazón, que cada uno de nuestros amigos, familiares y vecinos te conozca a ti como su único Dios verdadero. Padre, tú mira el corazón de cada uno de los que están aquí y ve la sinceridad de cada uno de ellos y seas haciendo la obra de quienes anhelamos sumarnos a tu misión, a tu visión que has dado a nuestra iglesia, los grupos familiares. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, te adoramos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.